Yo me siento muy orgulloso de saber de que en los estudios bíblicos que tenemos, estamos procurando que no sea solamente Michael y yo. Lo hemos hecho por tiempo porque Michael y yo somos los que hemos tenido un poquito de estudio. Sin embargo, ahora nos está ayudando don Jeremy, nos está ayudando Daira, César nos ha ayudado. Y la idea es que todos, cada uno de nosotros pueda predicar la palabra de Dios. Tal vez algunos como maestros aquí, pero ¿por qué no hacer un estudio bíblico en su casa? ¿Por qué no hacer una célula? ¿Por qué no llevarle la palabra a otras personas? Ana Cristina y Vilma tienen un estudio bíblico los lunes con un grupo de mujeres. Daira tiene también aparte una célula con un grupo de mujeres. Ella la empezó antes de la pandemia y durante la pandemia hacían célula por Zoom y a veces se iban y se reunían en alguna casa de alguna de ellas, rompían un poquito el protocolo, pero bueno, pero es decir, la palabra debe continuar y la palabra debe ser dada por cada uno de nosotros. Somos llamados a ser parte del reino de Dios para servir al Señor, para poder llevar la palabra a todas las criaturas que podamos llevársela. El Antiguo Testamento, el fallo del pueblo de Israel fue que ellos se encerraron en sí mismos. No, la salvación es para nosotros, la salvación es para el pueblo de Israel. Y de hecho, cuando viene Jesús lo rechazaron, pero Jesús venía para la salvación de todo el mundo. Y en el Antiguo Testamento hay un profeta que es un libro un poquito distinto a los demás, porque es un libro de profecía, pero no es un libro que diga, aquí te dice el Señor esto y esto. Es una historia, es un poquito distinto a los demás libros porque es una historia. Aparte de ser una historia, no es llevada hacia la gente del pueblo de Israel, es llevada hacia gente de afuera. Y a pecadores y a grandes pecadores es llevada la palabra de Dios por este profeta. A grandes pecadores, es más, a enemigos de ellos. Tenían que dar una palabra profética a un gran enemigo. Tanto así, tanto así, que el profeta, el evangelista, el que tenía que llevar la palabra, se fue para otro lado. Sí, estoy dando señas a ver quién es. Ok, y es tremendo, yo averiguando kilometrajes. Es como que el Señor mande a Jessica y le diga: Jessica, vaya y predica a Panamá, a Ciudad de Panamá, más o menos 700 y algo de kilómetros hay de San José a Panamá. Mira, no busqué Ciudad Quesada, pero bueno. Jessica, vaya a Panamá, pero resulta que Jessica es antipanameña. Hay algo en Panamá que no quiere ella hacer. Entonces se va para Estados Unidos. Se va casi 4,000 kilómetros hacia el otro lado totalmente. Y se va en barco para poder, porque era un poquito difícil. Es tremendo cómo la iglesia a veces no quiere cumplir lo que el Señor los manda a hacer. Y tal vez él tenía un motivo muy válido para él, para no hacerle caso al Señor, y era un hombre de Dios. Vamos a ver, quién sabe de quién estamos hablando. ¿Perdón? Jonás. Yo quería que lo dijeran todos a la vez. Jonás. Ok, el profeta Jonás. Es tremendo porque de verdad este es un libro un poquito distinto a los demás. No es igual a los demás profetas. Es más, alguna gente piensa que Jonás no fue escrito por Jonás. Alguna gente. ¿Por qué? Porque llegó palabra de Dios a Jonás y empieza a hablar en tercera persona. Algunos dicen, esto estoy diciendo lo que algunos dicen, que el libro de Jonás no fue escrito exactamente en esa época, sino en otra época en la cual el Señor manda, sí lo habla Isaías,
a que prediquen la palabra a todo el mundo. Pero la gente estaba resentida con la gente de todo el mundo y no quería predicar la palabra. Ustedes son como Jonás. El Señor los manda a predicar la palabra a Panamá o a Siria y se van para Estados Unidos o para Tarsis. ¿Sabe que Tarsis era un lugar, era como decir el lugar más largo para donde podía embarcarse alguien? Eso queda, y los 3.800 kilómetros quedan prácticamente por barco. Él tenía que adentrarse al desierto, casi 800 kilómetros, pero se fue por el mar a Tarsis, que queda hacia la punta de España, hacia el final de España. Era lo más largo que podían meterse ellos, pero él podía llegar el barco. Tremenda la historia de Jonás. Y les voy a decir una cosa. Yo cambié la predicación entre anoche y ahora en la mañana. Qué vergüenza, no me gusta esto, porque uno tiene que estar siempre preparado y todo, pero no sé, yo lo sentí del Señor, no predicar algo, sino irme a lo que es y hacer, yo sé que suena fea la palabra, un poquito más teólogo en este caso, hablar un poquito más sobre lo que es la teología, porque es tremendo. ¿Por qué se conoce a Jonás? Vamos a ver. Por la ballena. Ok, y está bien. Jesús hace la comparación. Es decir, ¿cuál señal les voy a dar a las de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de la ballena? Pero es mucho más allá que la ballena. Es mucho, mucho más allá que el decir que él se tiró en una ballena, que lo mandaron 3 días y qué sé yo. Porque es un libro muy rico. Muchas cosas preciosas contiene este libro. Y por eso digo, yo voy a cambiarla. Yo voy a predicar sobre que la iglesia no quiere evangelizar. En realidad es eso, y a veces subimos del Señor y está bien, lo hacemos, pero el libro de Jonás tiene muchas cosas, y sobre todo la misericordia de Dios para los que no le conocen. Muchas veces personas que pueden ser enemigos de nosotros, gente que está ignorante. No los mandó Israel donde la gente conocía. Sin embargo, a Jonás había sido un hombre reconocido en Israel por ser profeta. Él había sido reconocido, él era un hombre de Dios. Él había dado una profecía que está en Segunda de Reyes a Jeroboam, que Jeroboam era el rey, era un rey malo. Dice que él hizo lo malo delante de la presencia del Señor. Y entonces él dijo, Jeroboam va a restaurar ciertas tierras que habían perdido ellos. Las va a restaurar él. El enemigo, el hombre más malo, las iba a restaurar. Donde tuvo un gobierno que era anticristiano, anti de Dios, él era el que la iba a restaurar. Y dice, ahora lo vamos a leer, pero dice porque el Señor había determinado no castigar todavía al pueblo de Israel. Entonces, de alguna manera él predicó, nadie le escuchó la predicación, porque Jeroboam no cambió. Le predicó arrepentimiento, pero él no cambió. Fue un rey malo y cada vez más malo. Pero lo que Jonás dijo se cumplió. Había gente necesitada, Jeroboam no le importó, pero el Señor tuvo misericordia por la gente que había en ese país. Ahora, el diablo. Reprendan al diablo, vamos a reprender. Ok, entonces la misericordia del Señor, pero la misericordia del Señor no iba a ser solamente para el pueblo de Israel, iba a ser para todo el mundo. Entonces lo que muestra en realidad es la misericordia del Señor. Es que voy a nombrar ciertas cositas porque yo pienso que son importantes. Al ser un libro profético, la profecía muchas veces la vemos como algo solo para el futuro, pero muchas cosas de la profecía le llaman así 2 o 3 horizontes. Es decir, se cumple en algún momento cercano y en un momento largo.
La profecía se cumplió en aquel tiempo con Nínive, pero la profecía se iba a cumplir en Cristo también, mucho tiempo después, 700, 800 años. Entonces tiene un doble cumplimiento y tenemos que estudiar nosotros los libros proféticos a ver si la profecía era solamente para aquel tiempo o para a futuro. A veces vemos nosotros en gente que dice, mire, en el libro de Jeremías dice, me acuerdo cuando se derrumbó la torre en 911, mucha gente, eso está en la Biblia, y pusieron algo de la Biblia y nada que ver. No era lo que estaba diciendo la Biblia, porque la profecía se cumplió en aquel momento y allí ya. Entonces, mucha gente ve las profecías a largo plazo y no todas las profecías son a largo plazo. La de Jonás sí es a doble cumplimiento. Se cumplió aquí y se iba a cumplir en Cristo Jesús. Se cumplió aquí en la Biblia. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, las profecías por lo general se cumplen. Las de largo, las de horizonte largo, se cumplen en Cristo. Se cumplen en Cristo porque Cristo es el objeto de toda la profecía, y no debemos olvidar esto, porque el Señor no quiere andar chismeando de cuándo va a haber un terremoto. El Señor no quiere andar diciéndole a la gente, aunque Dios lo puede hacer por medio ah, de profetas, gente acá, decir, bueno, cuídense por esto, cuídense por el otro. La palabra lo que manda es a reconocer a Cristo en toda la Biblia. Y ese es el propósito, reconozcan a Cristo, el cumplimiento de la profecía en Cristo, y empieza desde Génesis a hablar sobre la venida de Cristo. Ok, ahora sí, vamos a leer el libro de Jonás, capítulo 1. Capítulo 1 de Jonás. Lo vamos a leer completo. No sé si hay alguien que quiera ponerse en pie y poder leer este capítulo. Si gusta, viene aquí y lo lee aquí para. Abran las Biblias, Jonás capítulo 1. Leemos en Jonás capítulo 1. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Estamos en la revisión 1960. Diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron por hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová,
que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Muchas gracias. Tremendo, ¿verdad? Tremenda historia. Me impresiona que aquí casi no se nombra el pueblo de Israel, nada más para decir, Jonás, yo soy hebreo. Nada más, ahí no se nombra Valle Israel o de Israel o qué sé yo, sino hay conversión de impíos, de la gente mala, de la gente de marineros que ni siquiera tenían interés en conocer al Señor. Pero es enfocado totalmente afuera, a las naciones, a los que no conocen del Señor. Y parte de esto que yo me interesa ir a lo que quería hablar, que no voy a hablar, pero algo voy a decir, pero algo voy a hablar. Sobre la iglesia, sí, Cantinflas. Sobre la iglesia, porque a veces pensamos que es aquí, y que solo aquí, y que voy a la iglesia para aprender, y que voy a la iglesia y me quedo aquí. No, salgamos, Jonás. Deja ya, párate, levántate y vamos a Nínive. Tremendo, porque este Jonás fue un hombre desobediente y tenía una razón. Y yo a veces me pongo a pensar si será una razón válida el no hacerle caso a Dios. ¿Será razón válida para alguno? Y se la puede dar, pero a Dios no se le quita a lo que el Señor establece, eso se va a hacer, quiera usted o no quiera hacer. Entonces lo primero que hace, me voy lejos de la presencia del Señor. 3 veces dice, lejos de la presencia del Señor. Un profeta reconocido que había pegado las profecías, pero dice, me voy lejos del Señor. Entonces es un hombre que es totalmente desobediente, o había una razón. Es tremendo que la razón no se da en el primer capítulo, se da hasta en el último capítulo, en el capítulo 4, donde Jonás en el capítulo 4, versículos 2 y 3 dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Tremendo. Imagínense, se fue y huye del Señor, pero huye porque él no quería que los enemigos fueran salvos, se arrepintieran. ¿Por qué? Porque Asiria estaba empezando a crecer. Asiria era enemigo de Israel y Asiria iba a destruir a Israel. Más adelante hay profecías que dicen que Asiria va a destruir a Israel. Si se arrepienten los asirios, es capaz de que no son destruidos y van a venir a destruirnos a nosotros, porque eran países de guerra. Israel era pueblo de Dios, pero era un pueblo guerrero. Habían enemigos, Asiria entre ellos. De hecho, Asiria viene, toma Israel y dispersa 10 tribus. Y nunca más volvieron a tomar la tierra de Israel en aquellos tiempos, ni la han tomado. Porque fue una profecía de parte de Dios. Van a ser destruidos y fueron destruidos. Entonces, si se arrepienten, nos van a destruir porque ellos no van a ser destruidos. Y se cumplió. Él sabía que Dios tenía misericordia. ¿Por qué? Porque él, haber sido profeta, haber profetizado, al ver que la gente no había cumplido lo que le pedía al Señor, la Biblia está llena de la historia de cuando toman la tierra. El Deuteronomio hablando, ok, ustedes, si ustedes son obedientes van a permanecer en esta tierra, pero si son desobedientes, ustedes van a ser esparcidos.
Y hasta el momento no se había cumplido. Entonces la gente, ellos estaban muy bonitos. Yo peco, hago lo que quiera. El Señor es grande, misericordia. Nos ha tenido misericordia por, qué sé yo, en aquel tiempo, 1000 años. Tal vez no eran los 1000, pero por ahí. Nos ha tenido misericordia. Yo puedo seguir pecando, puedo hacer lo que quiera, por si Dios no nos va a destruir todavía. La gente, Dios, perdón, tenía misericordia y estaba esperando a que el pueblo se arrepintiera. El pueblo no se arrepiente. El pueblo no se arrepintió. Vienen los profetas, les hablan, el pueblo no se arrepiente. Viene el Señor, les dice, si no se arrepiente van a ser destruidos. No se arrepienten. Pero a la vez no los había destruido, pero tenía una promesa que la iba a cumplir y él sabía que la cumplía. Entonces cuando lo manda para Siria, él va para Siria, él tiene dos opciones. Ok, resulta que él va y les predica a los asirios. Si no se arrepienten, primero lo van a matar a él. Y después, si ellos no se arrepienten, el pueblo de Israel no lo iba a tomar a él como profeta, porque él fue a advertirlos. Y si se arrepienten, el pueblo de Israel lo van a tomar a él como enemigo, porque se van del enemigo a ayudarlo a salvarse. Entonces el hombre, mejor jalo, mejor me voy, y él se fue. Dios lo obliga y él va y predica y viene el avivamiento y la gente se arrepiente y Dios no los destruye. Entonces él se enoja. ¿Ves? Yo quería que fueran destruidos. Pero como les digo, él era un hombre de Dios. Había conocido la misericordia de Dios y él había visto cómo Dios cumple y cómo Dios tiene misericordia. Entonces, mejor huyo. Mejor me voy y no voy a Nínive. Mejor me escondo, me alejo de la presencia del Señor. Y esto de alguna manera es como decir una apostasía, ¿ok? Rechazo a Dios. Y también me hace pensar esto en un momento de cómo nosotros a veces tomamos decisiones malas, cómo a veces nos enojamos con Dios, cómo yo a veces le digo, no Señor, yo no te voy a servir ya. Y Dios continúa teniendo misericordia de mí. Viera que a mí me impresiona mucho. Él prácticamente fue un apóstata. No, Señor, no te voy a servir, no me da la gana, me voy para otro lugar. Pero me impresiona cómo el Señor no se deshizo de él. No, hay otros profetas. Voy a escoger otro. No, es usted. Voy a tratar con usted. Usted me va a servir a mí, quiera o no quiera. Tal vez alguien dice, Señor, yo no le voy a servir al Señor. Yo no voy a ser un siervo del Señor, voy a seguir trabajando, voy haciendo plata, voy qué sé yo no le voy a servir al Señor. Pero no sabe que el Señor cuando lo llama y usted quiera o no le va a servir al Señor y en cualquier circunstancia. ¿Cuál fue la circunstancia de él? Se fue en barco, viene una tormenta. La gente conoce al Señor por medio de un hombre desobediente. ¿Y cómo eran? Eran impíos también, era gente que no conocía al Señor. Terminaron adorando al Señor y haciéndole votos al Señor, que es lo que dice ahí la palabra de Dios. No, Jonás, yo voy a tratar con usted. Usted ve cómo me va a servir a mí. Te voy a tirar al fondo del mar y ahí te voy a enviar. Pero esta gente verá la gloria de Dios a través de lo que yo hago con usted. No quiere servir al Señor, Dios te va a usar quiera o no quiera. Aunque sea para mal testimonio suyo, o sea, por medios que usted ni se imagine que la gente va a poder conocer al Señor. Mejor ser obediente al Señor. Entonces, aunque vinieran las consecuencias que vinieran, Dios lo iba a usar a él. Hermanos, verá que yo le clamo al Señor para que nosotros no seamos orgullosos y no nos apartemos de los deseos del Señor. Si alguien tiene que convertirse a través suyo, se va a convertir. Y sí, Dios puede usar a otros y a veces va a hacer eso por el propósito de Él. Pero lo que Dios tiene para usted, lo va a hacer.
Lo va a hacer, quiera usted o no lo quiera usted. Al final Jonás se enoja con Dios y Dios, bueno, otro día hablaremos sobre eso, donde el Señor se burla de Jonás y le da una gran lección a Jonás. Yo no sé si aprendió o no, pero él era el que iba a llenar. Él quería escapar del Señor. De mí nadie escapa. Me voy a Tarsis, lo más lejos del mundo. Han leído el Salmo 139. Yo lo anoté y lo voy a leer, o por lo menos parte. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tu conocimiento es demasiado maravilloso para mí, algo que no lo puedo entender, tan alto, perdón, que no lo puedo entender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ahí aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Vea qué tremendo. Y Jonás lo sabía, él era profeta. Él conocía, él tenía conocimiento de Dios. Lo leímos en Jonás 4. Yo sabía, Señor, que tú eras misericordioso y los iba a perdonar. Tú no me llamaste para destruirlos, sino para tener misericordia sobre ellos y no destruirlos. Usted sabía que se iban a arrepentir. ¿Por qué me hace eso a mí, Señor? No estás cumpliendo mis planes. Uy, a mí a veces me da cólera porque a veces pensamos que Dios tiene que cumplir mis planes. Él sabía que él era incapaz de hacer esa obra y él renunció. Pero también él sabía que una consecuencia iba a tener. Él lo sabía. Parte del comportamiento de él tiene que ver en eso. Porque tremendo, cuando viene en el versículo 4 y 5, donde dice que se levantó, las olas del mar se levantaron y una tormenta. Todo el mundo asustado, se fue a dormir. Se estaba resignado. La consecuencia viene, tengo que morir, no me preocupo. El Señor me va a cortar, me va a quitar. Entonces, él estaba ya resignado a lo que le fuera a suceder. Aunque era un hombre también, es tremendo porque aquí se ve en él un hombre transparente. La gente lo dice, ¿qué está haciendo usted ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Venga y clame a su Dios. Y él fue honesto, él fue y le preguntan, ¿quién es usted? Porque cayeron la suerte sobre usted la culpa. ¿Quién es usted? Y de alguna manera les predica, porque él les dice que él teme a Jehová, el creador de los cielos y la tierra. Qué tremendo. Entonces él les dice, no soy yo soy el culpable, tranquilo, tranquilo. Y él hace algo, él entrega su vida por estas personas. ¿No? Ustedes quieren salvarse, yo voy a morir por ustedes, yo soy el culpable. Y qué tremendo porque aquí yo quiero ver también una comparación de Jesús con Jonás. Qué tremendo. Él iba a morir siendo él culpable, iba a morir por personas que no conocían al Señor. Y a mí me quebranta el ver, Jesucristo vino aquí a la tierra, se hizo hombre, sabiendo que era la única manera que ellos iban a salvar, que el hombre podía salvarse, a través de un sacrificio de un inocente. Jonás, culpable, merecía morir, sí, pero él de alguna manera se entregó por ellos. Aquí es donde digo yo que la palabra es profética en el asunto de que apunta a Cristo y que hay similitudes, aunque grandes diferencias, hay similitudes en la historia de Jesús y la historia de Jonás. Hay una historia en Lucas 8 que la voy a leer también. Lucas capítulo 8, que hay una similitud muy grande, a mí me encanta. Dice así Lucas 8, 22 al 25, espero que lo encuentren para leerla.
La historia de dos profetas, Jesús, el gran profeta, y Jonás, el pequeño profeta. Dice así, 22 al 25, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, pero mientras navegaban, él se durmió. Está hablando de Jesús. Yo es que le corté partecitas acá. Jesús entró en una barca, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Vea qué tremendo, aquí hay grandes similitudes y grandes diferencias. Lógicamente, el Rey de Reyes es Jesucristo. Dice Jesús, yo soy más grande. He aquí alguien más grande que Jonás. Eso lo dice Jesús en un momento, cuando le hablan de las señales. Él es más grande, entonces vamos a ver la perfección de Jesús contra la imperfección de Jonás. Ok, y lo primero, vamos a ver que hay una tempestad en los dos lugares. Una tempestad en el lago, una tempestad en el mar. Y había gran temor de sus discípulos y gran temor de personas que no conocían al Señor. Los que le conocían, que iban a hacer la obra del Señor, estaban atemorizados. Los discípulos estaban atemorizados. Vea qué tremendo. El discípulo conocía al Señor, pero estaba atemorizado. Está bien los navegantes que no conocían al Señor. Está bien ellos que se atemoricen, pero los discípulos, el Señor los había llamado. Si yo los llamé, los voy a poner a servir, confíen en mí. A mí me hace una gracia una vez un amigo mío me dice, hermano, me invitaron a ir a predicar a Colombia, pero me da miedo a ir en el avión. Le digo, ¿por qué le da miedo? Dice, porque si hay un accidente, yo me muero. Digo, usted me dijo a mí que a usted le habían dado una palabra profética diciendo que iba a ir a predicar y que iba a hacer algo tremendo allá y después iba a venir a predicar acá. ¿Usted le cree al Señor? Sí, claro, amén, hermano, va a ser poderoso y no sé qué. Muy bonito, pero le da miedo montarse en un avión. Entonces no está confiando en el que el Señor lo mandó a usted a servirle a Él. Mira, sí es cierto, voy con miedo, pero voy a ir, me decía. Y fue a Colombia. Fue algo tremendo. Los discípulos, conociendo al Señor, tenían temor. Está bien los otros que tengan temor. Pero también hay algo que me impresiona. Los dos se fueron a dormir. Jonás se fue a dormir tranquilamente. ¿Por qué tranquilamente? Porque él sabía que la consecuencia le iba a llegar. Y aquí vengo a morir, y ya me voy a morir mejor. ¿Para qué me voy a poner a trabajar? Imposible ir en contra de la voluntad de Dios. Me quedo durmiendo y que el Señor ya haga lo que tenga. Era resignado. Me parece a mí cuando alguna persona está con depresión. Yo conozco personas que se encierran en un cuarto. Quieren morirse, se encierran en un cuarto a esperar a ver qué pasa. Les da sueño, pasan todo el día. Imagino a Jonás ahí, todo deprimido. Por sí, me voy a morir. ¿Qué importa la vida? Pero era la diferencia con Jesucristo. Jesucristo estaba durmiendo porque Él es el Rey. Él tiene poder sobre todas las cosas y Él sabe lo que va a pasar. Él le había dicho a los discípulos, ellos con temor, venga Señor, pero estás durmiendo, nos vamos a morir. Tranquilo, tranquilo, no nos vamos a morir. Tenemos grandes cosas que hacer. Vean la diferencia, Dios mío, qué tremendo. Cómo es el poder confiar en el Señor, el poder confiar en lo que Él dice y caminar. Jonás, vaya a predicar a Nínive. Si Dios lo va a hacer es porque Él sabe por qué lo va a hacer. Aparte la misericordia por todas estas personas. ¿Sabe una cosa?
Dios cumplió el propósito en Nínive, se arrepintieron, vinieron, destruyeron a Israel y muchos países. Después, tiempito más adelante, viene otro profeta que se llama Nahum y les dice, Nínive va a ser destruido. Porque ellos se arrepintieron, pero volvieron a lo mismo. Y fue destruido Nínive. Es más, Nahum dice, ¿cómo va a ser destruido Nínive? Y fue destruido como Nahum dijo, de una profecía tremenda que se cumplió de esa misma manera. Dios sabe todo lo que va a pasar y Él tiene propósitos en todo. A veces nosotros, ay Dios mío, ¿qué va a quedar de presidente este? ¿O qué va a quitar? ¿Ahora qué hacemos? No. Dios tiene propósitos y los propósitos se van a cumplir, sea el mundo quien gobierne, porque Él no gobierna, gobierna el Señor. Entonces, ¿para qué vamos a estar nosotros llenos de temor? Tenemos temor cuando nos aferramos a las cosas de la tierra, cuando es lo importante para nosotros. Si confiamos en el Señor, sabemos que suceda lo que suceda, el Señor está con nosotros y estará con nosotros y podemos ir a dormir tranquilos. Yo tuve dos problemas muy grandes en mi vida y una vez quebré, me estafaron un poquito de plata, no era mucha. En este momento cualquiera sobrevive con eso, en aquel momento para mí fue mucho. Y yo no pude dormir durante mucho tiempo, no pude dormir. Mientras nosotros pasábamos una prueba muy dura y me acuerdo que yo me iba para donde Vilma y Marcos, ellos vivían allá en San José y prácticamente era huyendo. Y yo no podía ni dormir, era una cosa tremenda. Yo no sé si Vilma y Marcos me mantuvieron allá, no sé, pero nosotros nos íbamos para allá y yo me iba a ver cómo recuperaba dinero y huyendo aquí a todo lo que no conocía al Señor. Conocí al Señor, volví a pasar, yo pasaba de ruina en ruina. Ya en el Señor, qué vergüenza. No, ya en el Señor me pasó algo similar y pude aprender a confiar en el Señor. Y no me dio temor. Tal vez cometí errores, pero no me dio temor. Ya yo podía dormir. Yo me asombro cómo no me dio esa depresión ni me tiré a morirme. Dios ha sido fiel, ha cumplido las cosas que Él promete. Y si el Señor lo manda a uno a servirle, Dios le va a dar la provisión para servirle. Y lo va a ayudar a uno, a veces con mucho, a veces con poco. A veces me va a tener que ayudar a alguien, a veces no me va a ayudar nadie. Pero Dios va a estar ahí siempre. Yo puedo dormir tranquilamente. Jesús se durmió tranquilamente. ¿Qué pasó más ahí? Ok, viene a Jesús, reprende los vientos y viene una calma. Viene una calma. Jonás cae al mar, viene la calma. Él cae inmediatamente. ¿Y eso qué fue lo que trajo en esta gente pagana? Se convirtió. De verdad, el Dios de él es el Dios. Qué tremendo. Veíamos la semana antepasada, creo que con Michael, donde hablaba de Daniel. Perdón, se me fue la idea. Es que me puse a ver a mi esposa y la vi tan linda que se me fue la idea. Sí. Disculpe. No, viendo de Daniel cómo a Nabucodonosor vio la gloria de Dios y él declaró el rey de Israel, el rey de Daniel, es el único Dios. Es el que pone, el que quita. El rey de reyes, a Nabucodonosor le decían el rey de reyes y él tuvo que dejar su puesto de rey de reyes, porque hay uno que es rey de reyes y señor de señores, el cual es el Señor. Es tremendo, es tremendo. Entonces ellos pudieron ver la grandeza del Señor a través, cayó al agua este hombre, hasta ahí es cierto, él era el culpable y nosotros fuimos salvos. Él no murió, pero ellos no sabían. Pero también de alguna manera él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Jesucristo dice, yo estaré de la misma manera. Jesús sí murió, pero él resucitó.
Y esto es un tipo, lo que se llama Jonás y Cristo. Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Jesús 3 días, 3 noches en el vientre de la tierra, resucita y trae salvación. Jonás de alguna manera les dio salvación a ellos. Viene a través de la obra del Señor, porque el único que creó, que trajo paz sobre la tormenta fue Dios, fue Jesús, y Jesús es Dios. Él mismo fue el que ordenó la tormenta, él mismo fue el que calmó la tormenta, él mismo fue el que le dio la salvación a ellos y a nosotros a través de la muerte de Cristo. Ahora, tremendo, Jesucristo vino aquí a la tierra sabiendo lo que él iba a hacer. Él vino aquí a la tierra sabiendo que él iba a morir y que iba a morir por nosotros. Y lo hizo voluntariamente. Jonás lo hizo no sabiendo qué iba a pasar con él, pero al final lo hizo voluntariamente sabiendo que era la única manera que podía salvarse esa gente. Hubo sangre, hubo muerte. Jonás dice, échenme al agua y el mar se va a aquietar, y pasó eso. Tremendo. Vemos la intervención de Dios en una y otra acción. Tremendo. Se puede conocer a Cristo a través de un sacrificio, de alguien que se entrega a morir por cada uno de nosotros. Una víctima inocente. Ok, yo digo, Jonás no era inocente, pero si él moría se salvaban muchos. Jesucristo inocente, nunca pecó, pero él viene y muere por muchos. Dice aquí la palabra, verá que me toca mucho. Cuando oran los marineros, dice, te rogamos ahora, Jehová. Vea que tremendo. Ellos tenían ídolos, tenían un montón de dioses. Pero ahora no llaman a los dioses. Te rogamos ahora, Jehová. Ya nombran el nombre del Señor. Le oran directamente al Señor. Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Yo no quiero morir por la vida. Sin embargo, no pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como tú has querido. Pero tenía que haber sangre inocente. Pedro le dice al Señor, el Señor le dice, Pedro, es necesario que yo me muera y esté 3 días. No diga esas cosas. No diga, jamás. Te reprendo, Satanás, le dice el Señor. Tenía que pasar, tenía que haber sangre inocente. Al final hay similitud. Jonás decide, Cristo decide. El culpable debe morir, el inocente debe morir. El culpable Jonás, el inocente Jesús. Pero el inocente Jesús murió para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Y tremendo porque es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Perdónenme la expresión. Jonás él iba a morir. Perdónenme la expresión. A mí qué me importa que muera. Es él. El mundo puede decir eso. Porque él es culpable. Yo me salvo, pero él es culpable. Pero cuando un inocente muere, cuando alguien que no tiene la culpa en nada, cuando alguien que está en la posición más alta de todo el universo, el que ocupa la preeminencia, el que está sobre todas las cosas, el mismo Jesús, viene aquí a la tierra y viene a morir por mí, una cochinada de hombre. Viene a morir para que yo tenga vida. Fijándose en uno y diciéndole, Jessica, yo te voy a amar y voy a dar mi vida para que tú puedas vivir eternamente. Cuando tú mereces la muerte, eres peor que Jonás. Te estoy poniendo con una mujer muy mala. No merece. Roger, usted no merece nada en esta vida, solamente la muerte. Pero sin embargo, yo voy a morir para que usted tenga vida. Dios mío, eso cuán amor tiene el Señor para con cada uno de nosotros, que siendo culpables, que no teniendo nosotros nada, el Señor viene y muere por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para que hoy tengamos vida eterna.
Ellos se preocuparon, los marineros, por sangre inocente. Yo creo que nosotros debemos de ver esa sangre inocente, la de Jesucristo, y poder hacer lo mismo. Ellos ofrecieron sacrificios a Jehová, dice. Nosotros vamos a vivir nuestra vida totalmente para servirle al Señor. Dios tenía un plan con Jonás. Okay, yo no te voy a matar, te voy a llevar a cumplir lo que usted hacía. Y él fue y predicó y la gente se arrepintió. Predicó en una ciudad grande, dice que en 3 días la iba a recorrer. La recorrió y dice que fue tanto el arrepentimiento que hubo, que el mismo rey ordenó que aún los animales tenían que ayunar, mostrando el arrepentimiento. Qué tremendo, esto enojó a Jonás. Pero es la gloria más grande de nuestro Señor. Morir por nosotros pecadores. De morir por nosotros. Derramar su sangre por nosotros. Hay similitud. Yo creo que mucha. Y muchas cosas más. Yo le hacía números y solamente las diferencias son tantas. Pero yo creo que nosotros debemos 2 cosas que tener. Primeramente, estar tan agradecidos con Dios por la obra que Él hizo por nosotros. Nosotros debemos de buscar y ese agradecimiento estar siempre nosotros, Señor. Yo todos los días yo le pido perdón al Señor por mis pecados, por lo que yo fallo, y es todos los días. Señor, perdóname, Señor, ayuda. Yo sé que Él ya me perdonó. Ayúdame a limpiarme, ayúdame a crecer. Y gracias, para mí es algo tan lindo el poder saber que alguien vino y hizo la obra por mí y que yo voy a llegar delante del Padre con la promesa de que el Espíritu Santo está conmigo y el Espíritu Santo me va a ayudar a mí a vivir mi vida cristiana y voy a llegar delante del Padre y el Señor me va a decir, venga bendito de mi Padre, porque has sido fiel en lo demasiado poco, porque no es demasiado poco y yo te voy a poner sobre lo mucho. Qué lindo el agradecimiento que podemos tener nosotros para con Dios. Y el agradecimiento que podemos tener para poder nosotros ir a hacer la obra del Señor. Para no ser como Jonás, que salimos huyendo. Para poder decir, Dios mío, Dios me salvó a mí. Yo merecía esa muerte. Pero Él decidió morir por mí y me llamó a mí para poder servirle a Él. Que es el anhelo de nosotros para con la iglesia acá, que cada uno de nosotros podamos levantarnos. Levántate, Jonás, sí, se levantó, pero para irse para el otro lado. La iglesia se levanta para irse para otro lado. Para los afanes, para tanto. Se nos olvida que tenemos una misión delante del Señor. Ir a Nínive. Ir a predicar el arrepentimiento sobre aquellas personas que son enemigas del Señor. Que son enemigas del pueblo de Dios. Que a veces más bien ni deseamos que se convierta, deseamos que Dios venga y las destruya a ellas. Pero yo creo que la iglesia, nosotros somos llamados a ir a predicar la palabra de Dios, a ser ejemplo para nuestros vecinos, a ser ejemplo para las personas que están alrededor de nosotros, para nuestra familia, para todos aquellos que no conocen del Señor. Él murió y evitó su muerte. La tuya, la evitó la muerte eterna. Yo solamente quiero recordarles esto y pedirles en el amor del Señor, sinceramente, yo creo que nuestra vida, quiera o no quiera, está para servir al Señor. Nuestra vida no es para disfrutar solamente aquí de las cosas, gloria a Dios si podemos disfrutar de algo, pero nuestra vida está para ir a presentar la obra de Cristo a aquellos que no la conocen. Y por medio de nosotros, si no, no sé la manera que el Señor va a tratar con cada uno de nosotros, pero puede ser que nos lleve a tratar duro para decir, usted tiene que servirme a mí, usted tiene que servirme a mí. Deja ya los afanes, deja ya Tarsis, deja ya todo eso y ven y me sirve a mí. Vas a llevar salvación a todos los que están alrededor de ustedes. Oramos. Yo no sé, pónganse en pie. Yo no sé, yo no quiero ministrar, pero yo creo que cada uno de nosotros podamos
meditar. Natalia, yo no sé si me ayuda un momentito acá. Y podamos nosotros ver esa grandeza del Señor, ver esa muerte que uno merecía o nosotros merecemos esa muerte. Pero que el Señor estuvo 3 días y 3 noches debajo de la tierra para luego venir y resucitar por cada uno de nosotros y traernos salvación. Que no se olvide la obra de Cristo por nosotros. Yo te pido que estemos meditando en este momento, que estemos meditando en esa obra de Cristo, pero que estemos meditando y decirle al Señor en algún momento: yo quiero, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero, Señor, no irme para Tarsis, sino predicar. Y quiero servirte, Señor, que si en algún momento estoy lejos de tu presencia, me uses aún ahí como usaste, Señor, a Jonás en este barco, y como ellos a través del trato con él fueron a conocer la obra del Señor. Señor, perdónanos, Dios, porque no te hemos cumplido, hemos fallado, no hemos dado lo mejor de nosotros. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho, Señor, lo incorrecto. Nos hemos ido a buscar las bendiciones, nos hemos ido a buscar el dinero, la vida para el disfrute nuestro, nada más egoísta, pensando en nosotros. No hemos pensado en ti, Señor. Enséñanos, Señor, a servirte. Pon en nosotros un corazón, Señor, que pueda llevar tu palabra a aquellos que no te conocen. Lleva nuestras vidas a ser una vida, Señor, de santidad, de madurez espiritual. Una vida en la cual nosotros podamos, Señor, predicar con ella a los demás. Que la gente anhele tener ese espíritu que tenemos nosotros, Señor. Llévanos, Señor, a no creernos más que ellos. Llévanos, Señor, a no pensar solo en nosotros mismos. Aún, Señor, muchas veces a rebajarnos, Señor, para que ellos vean, Señor, tu gracia. Llévanos, Señor, por favor, a hacer un testimonio, Señor, de que tú vives, de que tú reinas. Señor, ayúdanos a despojarnos, Señor, de todo lo material, que aunque tú lo provees, aunque tú lo das, y eso lo sabemos, Señor, no sea lo más importante, sino que tu vida sea lo más importante. Señor, muestra un arrepentimiento en nuestros corazones por haberte fallado tanto. Señor, quebranta nuestros corazones, quebranta nuestros corazones. Yo te pido que adores un momento al Señor y le des gracias por la obra que Él hizo por ti, por haberse fijado en ti, por haberte sacado de esa perdición, por haberse sacado de la muerte eterna y haberte dado la vida eterna. Adórale a Él, exáltale, glorifica su nombre, Señor. Glorifica su nombre al Señor. Exáltale, exáltale. Gracias, Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la obra en Él, que me dio salvación, que nos dio salvación a cada uno de nosotros, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte, Rey de Reyes, Señor de Señores? Se has dado todo, Señor, por amor a nosotros. Descendiste aquí a la tierra, hasta lo más profundo de la tierra, y trajiste salvación, Señor, a cada uno de nosotros. Y hoy podemos, Señor, glorificar tu nombre, porque has abierto nuestros ojos, porque hemos visto tu gloria, hemos visto tu gracia, Señor, a través de la vida en ti. Gracias, agradece al Señor, dale gloria, dale honra a Él.
Señor, gracias, gracias. Te exaltamos, Señor, porque nos has llamado a este lugar a poder glorificar tu nombre juntos como iglesia, Señor, a poder declarar el señorío de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, gracias porque hoy tenemos vida y vida en abundancia. Aleluya, Señor, llévanos, Dios, llévanos. Exaltarte cada día más, al ver cada día más, Señor, tu amor, tu misericordia y tu grandeza, a conocerte mejor cada día, Señor. Gracias, Dios, gracias. Agradece al Señor, glorifica al Señor, exáltale ahí donde estás. Exalta su nombre. Es sobre todo nombre. He aquí alguien más que Jonás, aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey, eres el Señor. Gracias, Dios, gracias. Exáltale, exáltale. No hay otro nombre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, adora, adora, adora. No dejes de adorar al Señor, no dejes de adorar al Señor, exalta su nombre. Él hizo esa obra, Él te miró a ti directamente. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Hoy tenemos salvación, hoy tenemos confianza, hoy caminamos, Señor, gracias a la obra tuya. Gracias, Dios, gracias, gracias por tu sangre, Señor. Adóralo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Bendice a tu hermano que está ahí a la par. Bendice, bendice. Que sepamos que Dios hizo una obra preciosa por él y por ti. Que hoy tenemos esta salvación tan grande y esta seguridad en esa su obra. Gracias, Dios. Gracias. Adoramos tu nombre, oh Señor. Te exaltamos, Señor. Gracias, gracias. Que Dios me los bendiga. Les recuerdo, esta semana solamente el miércoles tenemos estudio bíblico para más nuevos sobre las misiones. Así que los invito el miércoles a las 7. Que Dios me los bendiga, son una gran bendición. Espero que se arrepientan. Que Dios me los bendiga.